Xóchitl Gálvez, al ir a Estados Unidos, a España, al Vaticano, ¿es una vendepatrias o es una patriota preocupada por el fraude electoral, por la democracia, por la elección de Estado que ella dice está en marcha? De eso platicamos y de más aristas de la candidata Xóchitl Gálvez en Radicales. Aquí, con Carlos Pérez Ricard, Alejandro Quintanar y Alejandro Páez Varela. Bueno, también yo, viernes 10 de la noche. Nos preguntamos si Xóchitl Gálvez es en realidad una conservadora del siglo XIX que va a pedir permiso y perdón y gracias a las monarquías europeas, o una candidata del siglo XXI. ¿Qué revela que Xóchitl Gálvez esté en 3 países muy concretos: Estados Unidos, el Vaticano y España? No se pierda esa discusión en Radicales. Ya lo sabe, por Estudio B, suscríbase, denos likes, visiten, compartan las ligas y pues nos vemos viernes 10 de la noche. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Semanal. Esta semana, pues, es del 12 de febrero al 16 de febrero, el resumen de las noticias que les preparamos, Ilse. ¿Qué te parece si vamos a una cortinilla y ahorita aquí regresamos? Vamos, porque hay mucha información. Sí. Bueno, Ilse, ni te pregunté cómo estás. Ya queremos entrar a la información, Monse, pero yo estoy muy bien. Bienvenida a este semanal y pues si quieres, arrancamos. Sí, Ilse, pues miren, comenzamos con una noticia destacada del lunes 12 de febrero y fue esa conferencia de prensa que ofreció Carlos Slim, el empresario Carlos Slim. Ustedes no sé si saben, pero este empresario no suele dar conferencias tan frecuentemente. La última la dio poco antes de que Donald Trump fuera presidente de Estados Unidos, cuando él exigía renegociar el Tratado de Libre Comercio y bueno, se declaraba abiertamente antimexicano. En esta ocasión, el lunes 12 de febrero, dio una entrevista en la que pues explicó un poco de dónde vienen, ¿no?, sus riquezas. Y aquí les vamos a dar un resumen de algunos de los temas sobre los que se pronunció. Por ejemplo, habló sobre petróleos mexicanos, sobre Pemex, acusó que los sexenios de los expresidentes Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón se encargaron de abusar de esta empresa mexicana, dejándola en condiciones financieras complicadas. Hay que recordar que Carlos Slim es inversionista del sector petrolero mexicano y también a nivel internacional, desde hace varias décadas con Carso Energy, que es subsidiaria de Grupo Carso. Por eso estos comentarios que da Carlos Slim sobre Pemex. Vamos a escuchar un fragmento de lo que comentó sobre este tema. En lo del petróleo, la verdad es que el gobierno pasado, los dos gobiernos abusaron mucho del petróleo. Se fueron a 3 millones, sobreexplotaron el Cantarell. Cantarell era de 1.600.000 barriles diarios, 1.700.000, se lo llevaron a 2.200. Le inyectaron nitrógeno, ahorita ya todo el gas tiene nitrógeno, hicieron barbaridad y media y sobreexplotaron el petróleo. El gobierno pasado entregó a este gobierno un Pemex muy endeudado y sin producción de petróleo y sin reservas, sin mucha exploración. Y yo creo que este gobierno en México ha encontrado mucho petróleo ahora, en tierra y en mar. Entonces yo creo que lo que hay que hacer, todavía quedan como 350,000 barriles en tierra que se pueden explotar en, ¿cuánto, Toño? ¿6 meses? ¿Cuánto tiempo? En tierra dura 20 días hacer un pozo, una perforación de un pozo. 20 días en un pozo que sea somero de 4,000 metros. Ya si te vas a 8,000 metros, tú tardas 90 días. En cambio, en mar te tardas 1 año y medio, 2. Ahora, de lo que dices que deberían de abrirse más, hay muchas abiertas. Nosotros estamos entrando a esto del petróleo, a un campo que desde el 2016 ya se había hecho la perforación y la exploración, que se llama Sama, pero que por conflictos y diferencias con Pemex no caminaba ya. Eso se ve que está mejor,
vamos a ver el próximo gobierno cómo funciona en el caso de Pemex. Pemex es una empresa que puede seguir teniendo un potencial, que fue explotada, en todos los gobiernos la explotaban. Le sacaban el 60% de lo que ingresaba, iba al gobierno, el 60%. Luego en este gobierno lo bajaron al 40% y ahora lo bajaron al 30%, porque Pemex está muy apretada financieramente. Sus bonos llegaron a valer 12% en dólares y 12,5%, ahorita creo que andan en 10 y cacho. Es irracional. Y esos campos creo que todavía no. ¿Cómo funciona eso legalmente, Alejandro? Hay campos de producciones compartidas, parte va al Estado y parte O sea, son campos de Pemex que puede ser compartido de alguna forma como una maquila, una producción, ¿no? O sea que de los campos que ya hay forma de echarlos a andar y que operen y que se pongan a producir. O sea, no hay Lo que pasa es que necesidad. se está echando muchos campos nuevos a producir, pero hay muchos campos viejos que están dejando de producir. Es lo que le está pasando a Pemex. O sea, ¿usted no piensa que es necesario tener más rondas porque existe... Ya están hechas, pues lo que hay que hacer es que lo que ya está hecho, hacerlo. Bueno, y escucharon. También si se preguntan por qué habló en este momento de los sexenios pasados, también comentó el empresario algo sobre el presidente López Obrador, que a lo mejor nos da un poco de luz sobre el tema en cuanto a los tiempos, ¿no?, que suele usar para pronunciarse, porque él comentó, Carlos Slim, que conversa con el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera cordial y que sí le ha planteado sus diferencias, pero ya acordaron que se conversarán sobre esas diferencias más ampliamente cuando el presidente deje Palacio Nacional, es decir, en septiembre de este mismo año. También habló sobre el gobierno que terminará, dijo que este fue un gobierno de transición y, esta es una cita, ojalá gane quien gane, sea un gobierno de consolidación. Fue lo que opinó, pero escuchemos un fragmento de lo que comentó Carlos Slim sobre las diferencias con el presidente López Obrador. ¿Reconoce usted que tiene, de las tres etapas, que tiene diferencias con el presidente López Obrador? ¿Perdón? Que tiene usted diferencias con el presidente López Obrador. Si nos Bueno, pudiera pues tenemos explicar en qué diferencias, consisten esas ¿eres casado? diferencias. ¿Perdón? ¿Eres casado? Sí. ¿Y no tienes diferencias con tu mujer? Ah, no, sí, por supuesto. O sea, bueno, pues todos tenemos diferencias. Entonces lo que pasa, pues que siendo el presidente, me la estoy guardando para cuando salga. No nos puede aquí adelantar. No, algunas sí se las digo, algunas sí las podemos hablar, pero cuando ahorita más con los viajes al Tren Maya y al Interoceánico y ahí pues ya se puede platicar ahí más. Ajá. No, pero son discusiones cordiales, vamos a llamar. Sí, pero ve adelante. El empresario, que casi siempre encabeza estas listas de los hombres más ricos del mundo, bueno, dijo que también considera estupendo que hoy exista separación de poderes, como se observa con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han sido diferentes a lo que busca el Poder Ejecutivo, algo que, en su opinión, no se hacía en otros gobiernos. Vamos a escuchar esta última parte de lo que comentó al respecto. Mira, hablando de los puntos estos, de los 20 puntos de lo que planteó el presidente, no quiero entrar a discutirlos. Hay algunos en los que obviamente me parecen bien y otros que me parecen mal. Pero para hablar de generalidades, por ejemplo, con la experiencia por tantos años que tengo, acá está, mire, yo creo. Con los años que tengo de experiencia, pues he visto algo que me parece estupendo, y es que se me hace estupendo que la Suprema Corte, que los tres poderes de la nación, del Estado, tengan diferencias. Que la Suprema Corte decida una cosa distinta a la al Ejecutivo no era usual. No solo no era usual, no se hacía. Había una influencia enorme del Ejecutivo en el Judicial. Entonces lo que se me hace extraordinario que ahora el Poder Judicial decida cosas que están en contra del Ejecutivo. No sé si me explico. Ahora, yo también creo que si creen
que la Suprema Corte tiene que decidir conforme a ley. Ahora, si se piensa que hay que decidir conforme a justicia, pues que cambien la ley. O sea, si la ley no es justa, pues cambien la ley, pero entre la ley exista, pues hay que, la obligación de la Suprema Corte es actuar conforme derecho. No sé si me explico. Bueno, y yo no sé, pero pues no sé si ustedes se acuerdan de alguna vez que la Suprema Corte y el Ejecutivo estén así como están ahora. O sea, hay resoluciones distintas. Y entonces ahí lo que tiene que hacer el Ejecutivo, si no está de acuerdo en que la ley sea justa, pues que cambie la ley. Pero mientras que la ley sea en cierta forma, pues la Suprema Corte tiene que votar conforme a derecho, no conforme a lo que puede ser justo o injusto, ¿no? Entonces es muy importante que se ve por primera vez, en mi caso, una división de dos poderes fundamentales de la nación. Y bueno, en información del día lunes, pues continuando con la gira de Xóchitl Gálvez ahora en España, pues comenzó a circular una fotografía que se tomó junto al expresidente de México, Felipe Calderón. Ahí lo curioso fue que pues ella no la compartió, sino el exmandatario fue quien la compartió, y al contrario, ella saliendo de este encuentro que tuvo con mexicanos allá en Madrid, pues dijo que pues ella no admiraba al expresidente y que pues casi se distanció un poco de él. Y bueno, justo en esta fotografía fue compartida por Calderón, quien en su cuenta de X escribió lo siguiente: me dio mucho gusto saludar esta mañana en Madrid a mi admirada y querida amiga Xóchitl Gálvez. Abordó, entre otras, la problemática de educación, salud y sobre todo la inseguridad en México. Invitó a todos los mexicanos en el extranjero a registrarse para poder votar en estas elecciones. El plazo se vence este 20 de febrero. Y ya también en esa misma red social, Calderón publicó unos videos de cuando Xóchitl Gálvez hablaba justo de educación, de salud y de seguridad. Ahí un poco el tema de, pues, qué poquita vergüenza la de Calderón y qué poca su memoria, ya que en este video Xóchitl Gálvez decía que, pues, México está hundido en la violencia y que no se ha hecho nada. Pues nada más basta recordarle a los dos que la guerra la comenzó justo el personaje que fue a tomarse una fotografía con ella el día lunes. Sí, Ilse, y es importante que tengan esta información porque justo esta semana ya les daremos más información del tema, pero termina esta gira de Xóchitl Gálvez, entonces, pues bueno, eso es uno de los personajes con los que sí logra reunirse. Ahora vamos con otra información que también destacó, porque los reclamos también entre competidores por la presidencia, los partidos que se están peleando este cargo, también van a la red, a las redes sociales, a lo que se está haciendo ahí. Bueno, desde el domingo, Mario Delgado, dirigente de Morena, denunció en una conferencia a una, así la llamó, mafia digital que estaría integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido Acción Nacional, el PAN. ¿Por qué se refirió a ellos como una mafia digital? Bueno, pues porque denunció que cuentan con miles de cuentas vinculadas a personajes de la oposición y miles de bots en 50 países, y que precisamente esta red habría estado detrás de promover hashtag como narcopresidente, narcogobierno, narcocandidata Claudia y narcocandidata Sheinbaum. Esto a raíz de lo que les informábamos en el semanal pasado, de estas publicaciones, estos reportajes en ProPública, el texto de Anabel Hernández también. Bueno, pues Mario Delgado dijo que fueron jóvenes del movimiento, jóvenes voluntarios, quienes le presentaron una investigación muy sólida de lo que ha ocurrido en los últimos días con la campaña y con los hashtags narcocandidata, narcogobierno. Vamos a escuchar un poco de lo que comentó Mario Delgado en esa conferencia de prensa. Entonces estos jóvenes que nos ayudan, voluntarios, nos han presentado ya una investigación muy sólida de lo que ocurrió en estos últimos días con la campaña de narcocandidata, de narcogobierno. Hay una campaña coordinada en Twitter, en la red digital X, que van directamente enfocados a atacar a nuestro presidente y a nuestra
candidata. Y lo que nos sorprende es la creciente inversión que están haciendo en estas campañas negras digitales y cómo la están orquestando ya desde distintos países, pensando ellos que no los vamos a detectar, pero tienen actividad ya en 50 países, tienen ya bots, tienen cuentas en por lo menos 50 países que hacen nado sincronizado con una mafia digital que ya establecieron algunos liderazgos panistas. Tenemos ya perfectamente quiénes son los que inician con los hashtags, con las ideas de ataque. De ahí ellos lanzan estos ataques y todas las cuentas bots empiezan a actuar, empiezan a interactuar para generar tendencias. Pero más de la mitad de esas conversaciones son falsas, vienen de cuentas que son bots. Miren, estos seguimiento de 10 días nada más, para que vean lo que están haciendo. El 1 de febrero había un total de 50, eso es día por día, es un análisis día por día de la red X, respecto de esta guerra sucia donde nos pretenden vincular con el narcotráfico. Interacciones totales en un día, 53,000, acciones que vienen de cuentas falsas, 18,000, es decir, el 34%. No es una conversación real, es una conversación inducida por bots, por cuentas falsas. El 2 de febrero se sube a la mitad, es decir, arrancan el 1, el 2 de febrero, pues ya le van metiendo más candela, y así vean cómo el porcentaje de las interacciones en X va incrementando el número de cuentas falsas. Se monitoreó hasta el 10 de febrero y en promedio pues tenemos que más de la mitad de la conversación es falsa. La otra mitad pues impulsada por las cuentas que mencionamos con anterioridad, que es ya la mafia digital que han integrado el PRI y el PAN. Esto es con la idea de meter en la gente un desgaste a nuestra candidata, a nuestro presidente, a nuestro movimiento, porque saben que no han logrado minar el crecimiento en las preferencias electorales. Ahora, ¿dónde están ellos ocultando sus votos? Miren, 15,797 cuentas en Estados Unidos, 3,259 en Venezuela, Filipinas, Canadá, la India. Imagínense gente en Dinamarca tuiteando sobre un narcoestado en México, o en Japón, imagínense los japonesitos ahí, hashtag narcocandidato. En Finlandia pues han de estar muy aburridos y están interesados en sumarse a esta campaña. En Perú, en Ecuador, en China, no sé si tienen traductores, cómo se dirá narcoestado en chino, pero es la campaña que están haciendo, además por supuesto de miles de cuentas en México y por lo menos otros 15 países. Afortunadamente esto ya es muy transparente, se puede detectar, entonces son muy listos y se fueron a otros países para que se vea como algo internacional, como el mundo está preocupado por lo que está pasando en México. Entonces, en resumen, estas actividades en estos días monitoreados, pues hay 161,000 cuentas que son falsas. Ahora, esto cuesta dinero, esto no es una acción voluntaria de que hablan a Japón, convencen a algunas personas de que se sumen a estas tendencias, que hablen a 50 países, no,
esto cuesta dinero. Y la estimación que tenemos es que están invirtiendo ya $1 millón a la semana en financiar estas cuentas falsas, en financiar esta guerra sucia para tratar de afectarnos. Esa es la inversión que se estima a partir de la actividad que hay en las redes, porque por supuesto que no son voluntarias. Esto lo tienen que pagar. Y aquí es la pregunta, ¿quién está invirtiendo este dinero para tratar de afectarnos? Entonces es importante este tema porque básicamente también le traemos muchas más actualizaciones de cómo se fueron haciendo más denuncias esta semana sobre la campaña de bots, de trolls que hay en redes sociales, impulsando pues sí estos dos hashtags, uno narcopresidente y el otro narcocandidata, a partir de los reportajes de ProPublica y de otros medios que se publicaron en días pasados. Pero bueno, vamos a continuar con la información porque también desde el lado de Movimiento Ciudadano, pues también hay uso de las tecnologías para ahí estarse impulsando. Y es que esta semana, sin embargo, se publicó una entrevista con el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, quien dijo que pues sí, que con Movimiento Ciudadano queda claro que la nueva política consiste en inflar a sus candidatos mediante la triangulación de recursos y gastos paralelos en Internet no reportados al INE, que básicamente ahorita se está basando ahí las denuncias en que están usando muchas campañas de bots y de trolls que no están reportando estos gastos como gastos de campaña que deberían de serlo ante el INE. Y bueno, el morenista denunció que el Ayuntamiento de Guadalajara, donde gobernó el ahora precandidato a la gubernatura de Jalisco, el emesista Pablo Lemus, habría triangulado recursos públicos para que páginas de Facebook amplifiquen una campaña negra contra la virtual candidata de Morena, la precandidata que ya en unos días se va a convertir en la candidata formal, Claudia Delgadillo. Esto lo dijo basado en información de anuncios pagados a través de Meta. Y bueno, Lemus es un empresario previamente señalado por organizaciones ciudadanos de orquestar un cártel inmobiliario en Zapopan y en Guadalajara, ciudades que ha gobernado. El cliente de la agencia EUCEN es cliente también de esta agencia EUCEN, que ha recibido contratos millonarios del partido de Dante Delgado para inflar la imagen de varios emesistas. Ahora que busca ser sucesor de Alfaro, recurrió a Netcommerce para que le haga el trabajo sucio, según lo declarado por el diputado de Morena, quien detalló lo siguiente: logramos dar con la compañía Barracuda Lab, antes Barracuda, que opera con el nombre comercial Netcommerce. Ha pautado campañas negativas en contra de Morena y en contra de nuestra candidata a través de diversas páginas de Facebook. Un poco también lo que le informábamos la semana pasada que ocurrió tanto con Maínez, con Jorge Álvarez Maínez, el candidato a la presidencia, y con Samuel García, el gobernador de Nuevo León, ambos de MC, que pues pagan a una compañía llamada Badaboom, para que pues ayudaran a bajarle los videos que se habían filtrado que ellos mismos habían publicado en sus redes sociales de esta convivencia que tuvieron ahí en el estadio de Monterrey, donde estaban bebiendo, estaban viendo un partido y pues estaban insultando a todo el que recordaban en ese momento. Entonces, pues, Movimiento Ciudadano, de acuerdo con el diputado Hamlet Almaguer y de acuerdo también con la investigación que se les presentó la semana pasada, pues también usan parte de estas empresas. A lo mejor ellos dicen ahorita que no como bots y trolls, pero sí para limpiar su imagen o difundirla, aunque es muy evidente que tanto Samuel García, Maínez, la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, quien busca la candidatura de Monterrey, pues sí están totalmente colgados ahí de las redes sociales para impulsar también sus campañas. Y bueno, esta semana es importante mencionar que Jorge Álvarez Maínez, el candidato a la presidencia de MC, pues se cuelga un poco también del tema que denunció Morena de esta mafia de trolls, ¿cómo era? Mafia digital, sí, perdón, mafia digital, que denunciaba Mario Delgado. Entonces, el día martes, Álvarez Maínez anuncia que él presentó una denuncia ante el INE por la intensificación de la guerra social, dijo, del PRIAN a través de trolls y bots. Y él afirmó que también lo están atacando a él y que son los mismos que impulsan la campaña narcopresidente AMLO y narcocandidata Claudia. Entonces él se fue al INE a denunciarlo porque dijo el INE debe contabilizar ese gasto millonario que están haciendo, de acuerdo con lo que él dice, el PRIAN en redes sociales. Pero bueno, es un tema, Monse, que les vamos a seguir informando en este semanal y que va a ser
muy, muy recurrente en la campaña, no solo de México, también la de Estados Unidos. Más adelante le vamos a hablar al respecto. Sí, es esta cuestión de qué está pasando en la red, ¿no? Cómo están reaccionando las candidatas y los partidos que están buscando acá la presidencia. Ahora vamos con otra información importante desde el martes 13 de febrero, cuando concluye la gira de Xóchitl Gálvez, la candidata a la presidencia del PRI, PAN y PRD. Ese día es cuando ya regresa a México. Y bueno, por ejemplo, también estuvo marcada por el mensaje que envió a potenciales inversionistas y también pues con este encuentro que ya les informábamos que tuvo con el expresidente Felipe Calderón. Bueno, hay que recordar que Xóchitl Gálvez le dijo al diario español El País al inicio de su visita que le habían planteado una reunión al embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, y también reuniones con miembros del gobierno, pero pues no tuvo respuesta. Y sostuvo que estaba confirmada un encuentro con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, sin embargo, el periódico mexicano La Jornada reseñó en un texto de su corresponsal Armando G. Tejeda cómo el encuentro con este presidente del Partido Popular no se realizó, todo se limitó a una llamada telefónica, al parecer por cuestiones de agenda, pero también el diario mexicano La Jornada señaló que otra reunión destacada que Xóchitl Gálvez tenía prevista era con el escritor peruano nacionalizado español Mario Vargas Llosa, quien delegó el encuentro a su hijo Álvaro. Él tampoco acudió a la reunión, fue Gerardo Bongiovanni, quien es subdirector de la Fundación Internacional para la Libertad. Y Xóchitl Gálvez pues tampoco se reunió con dirigentes del Partido Socialista Obrero ni del gobierno español de Pedro Sánchez. Ella misma había confirmado que los había buscado para las reuniones, esas reuniones no se concretaron. Ya les decía, esto se suma pues este encuentro que sí tuvo con Felipe Calderón, y lo que les comentábamos un poquito es estos mensajes que hizo a la prensa, a los inversionistas españoles. Vamos a ver este video con más información al respecto. El viaje de Xóchitl Gálvez Ruiz a España estuvo marcado por el desaire del gobierno de ese país, del líder del Partido Popular Núñez Feijóo y del Nobel Mario Vargas Llosa, quienes no la recibieron en su gira de 2 días. Por el contrario, la candidata presidencial del PRI y PAN sí se reunió con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, de quien dijo que no admira políticamente, y con potenciales inversionistas españoles, a quienes alertó sobre la brutal inseguridad en México, un mensaje que podría desincentivar la llegada de capitales al país. Xóchitl Gálvez anunció que iría a Madrid para reunirse durante el domingo y lunes con grupos empresariales, medios de comunicación y políticos entre el domingo y el lunes próximos. La abanderada de Fuerza y Corazón por México afirmó al diario español El País al inicio de su visita que le habían planteado al embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, reuniones con miembros del gobierno, sin haber tenido respuesta, y sostuvo que estaba confirmado su encuentro con Feijóo. No obstante, el periódico mexicano La Jornada reseña en un texto de su corresponsal Armando G. Tejeda cómo el encuentro con Feijóo no se produjo y se limitó a una llamada telefónica, al parecer por la agenda del político español que tuvo que viajar a Cádiz por el asesinato de 2 agentes de la Guardia Civil el pasado viernes por la noche. El diario mexicano señala que la otra reunión destacada que Gálvez tenía prevista era con el Nobel Mario Vargas Llosa, quien delegó el encuentro a su hijo Álvaro, quien finalmente tampoco acudió a la cita, así que fue recibida por el que funge como consejero y subdirector de la Fundación Internacional para la Libertad, Gerardo Bongiovanni. Gálvez tampoco se reunió ni con dirigentes del Partido Socialista Obrero Español ni del gobierno español de Pedro Sánchez, como sí buscó hacerlo según confirmó ella misma. Al final, la candidata del PRI y PAN sostuvo un encuentro con apenas un puñado de empresarios españoles, la mayoría de ellos de perfil medio o bajo, como consigna La Jornada,
a quienes envió el mensaje de lo peligroso que es invertir en México, y con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, con quien marcó su distancia al señalar que si se tomó la foto a su lado fue porque él llegó a un evento para mexicanos que residen aquí en España. Él llegó, nos saludamos y lo que vieron ustedes ahí fue lo que pasó. Y bueno, también el día martes los periodistas tuvieron una conversación con el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien consideró que pues para él no le hacía mucho sentido el hecho de que Xóchitl haya ido tanto a Estados Unidos como a España a pedir casi el voto cuando pues la elección va a ser aquí en México. En esa entrevista también Noroña hablaba de cómo se ha intensificado esta guerra que han estado denunciando estos días desde Morena a través de redes sociales, tanto en contra del presidente como de la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, y dijo, pero nada de eso va a importar porque pues ellos, dice, destaca, tenemos el apoyo de la gente y destaca, pues, cuántos gobiernos estatales, gobiernos municipales y diputaciones tiene ahorita Morena. Entonces, Morena y sus aliados. Y pues esta entrevista también se la recomendamos para que vea otro panorama también de estas denuncias de la guerra en redes sociales. Y así nos vamos ya al miércoles 14 de febrero, Monse, porque, bueno, aparte de que era el Día del Amor y la Amistad, felicidades a todos. Pues este día en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se tomó un tiempo para alertar sobre la utilización de bots para manipular tendencias justo como la de narcopresidente y pues dijo que todo tiene que ver con la manipulación de información, específicamente en el contexto electoral, ya que cada vez, dijo, se acercan más los comicios federales del 2 de junio y pues afirmó lo siguiente: es un tema importante el de cómo contrarrestar las campañas de manipulación con el uso de nuevas tecnologías de comunicación. Eso va a ayudarnos mucho y pues ese día también anuncia que va a listar una sección que se va a llamar ¿Quién es quién en los trolls, en los bots? Dijo, para también evidenciar pues de dónde están saliendo estas guerras en redes sociales. Vamos a escuchar lo que dijo el día miércoles el presidente. Ahora, Elizabeth, con el quién es quién en las mentiras, nos estaba exponiendo hace un momento de cómo un abogado salinista, por eso se explica, empezó a manejar de que estamos proponiendo en las reformas a la Constitución cancelar la propiedad privada. Imagínense. Entonces, para evitar eso, porque hay quienes se pueden dejar llevar y comerse ese plato de mentiras, pues es lo que hacen los conservadores corruptos. Mentir, ya no les queda más que eso. Como la mención narcopresidente AMLO, 170 millones de vistas. Ese tema no lo voy a dejar, porque necesitamos explicarle a la gente cómo es ese mecanismo de manipulación. O sea, no son personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, sino son robots. Pero ¿cómo opera eso? ¿Y cuánto cuesta? Porque estamos hablando de millones de pesos, una campaña así. Voy a invitar a 1 o 2
especialistas, porque esa es una amenaza hacia adelante. Ya no en el caso de nosotros, afortunadamente en México la gente está muy politizada, muy consciente, en vez de afectarnos, Bueno, y también sobre este tema, el miércoles, Tatiana Cloutier, que es también parte de esta campaña de Claudia Sheinbaum, la aspirante de Morena, es vocera de la candidata, bueno, tuvo una entrevista con los periodistas, a quien sin embargo, y habló de la misma derecha que en 2006 impulsó la campaña negra en contra de Andrés Manuel López Obrador con el lema "Es un peligro para México", ha traído de vuelta esta guerra sucia con recursos tecnológicos pues que han impulsado en redes sociales esta narrativa narcopresidente, narcocandidata. También Tatiana Cloutier, ustedes recordarán, en 2018 coordinó la campaña presidencial de López Obrador, explicó que de acuerdo con las estimaciones que han sacado, detrás de esta campaña en redes sociales están gastando aproximadamente $1 millón semanalmente. Escuchemos un fragmento de esta entrevista y ya saben, después del semanal la pueden ver completa. Estamos de regreso en Los Periodistas y nos da mucho gusto tener en esta ocasión a Tatiana Cloutier, porque en los últimos días se ha puesto muy interesante lo que ha pasado tanto en la campaña de Xóchitl Gálvez como lo que está pasando en las redes sociales, como está sucediendo en los núcleos, distintos núcleos de las élites. Decíamos antes de entrar aquí, es como una reedición de la campaña o de la guerra sucia del 2018, del 2012, del 2006, con algunas variantes. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar, Tatiana. Al contrario, encantadísima. A ver, lo que está ocurriendo hoy en términos de guerra sucia, Tatiana Cloutier, ¿qué significa y qué parecido le ves, por ejemplo, en 2006? Primero que nada es la tecnología, ¿no? El hecho que tenemos ahora presente a la tecnología comparado con el 2006, más si recordamos, en aquel entonces se usó aquella estrategia de un peligro para México. Ahora lo que han utilizado es narcopresidente, narcocandidata y este esquema con las redes sociales a través de campañas de bots. ¿A qué nos estamos refiriendo? Así como Peña Nieto usó los Peñabots, Xóchitl está usando los Xochibots. Y lo vamos viendo de una manera muy clara. ¿Por qué? Porque las tendencias se van utilizando de alguna manera y las van posicionando y en las noches descansan, ¿no? Y lo vemos, antes era muy fácil ver aquel huevito que aparecía cuando no era una persona la que estaba dentro de la red social, pero ahora les cuesta un poco más. Dicen normalmente que un Twitter, que ahora ya no es un tweet, ahora un X, ¿no? Cuesta normalmente en nuestro país 5 pesos, pero si le ponemos el hecho de que está verificado, pues el costo te aumenta y podríamos decir que sería entre 10 y 15 pesos. Las estimaciones que nosotros estamos sacando es que se están gastando aproximadamente $1 millón $1 millón semanalmente, lo cual ya habla de cómo han estado posicionando todo este trabajo y nosotros lo vinculamos a dos cosas. No es casualidad que de alguna manera viniera esto vinculante con aquella entrevista que da o aquella nota que da Anabel Hernández, aquella nota que sale con respecto al estudio aquel o a la investigación aquella cerradísima en 2006 con respecto a financiamiento o no oscuro para el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que en el 12 no salió nada, después de que en el 18 no salió nada. Hay una tendencia y la visita de Xóchitl a los Estados Unidos. Entonces decimos, fue a pasar charola, fue a pedir ayuda, fue a que le dieran otro tipo de ayuda, por ponerlo de alguna manera. Y luego va España, donde tenemos al presidente Peña Nieto y al presidente o expresidente Felipe Calderón, ambos vinculados a los procesos de estas campañas de guerra sucia que se utilizaron contra Andrés Manuel y que de alguna manera, por lo menos tanto Felipe Calderón como Vicente Fox pertenecen a este grupo Libertad, Democracia que existe allá, ¿no?
Y curiosamente, todo esto se agrupa y donde vienen inclusive a decir que dice Xochitl que hay una problemática para inversión de parte de los españoles que no coincide con que en el último trimestre, en el primer trimestre del 2023, se ve que una de las inversiones más grandes, según la revista Forbes y no Tatiana, viene de inversión extranjera directa, ni más ni menos que de España. ¿Cómo vemos todo este conglomerado? Hay una tendencia clara de buscar un posicionar después de que ellos están vinculados con García Luna, quien está en Estados Unidos detenido. No es casualidad que la investigación o el proceso se haya detenido y todo esto se amarra y da, pues, huele feo. Y bueno, Montse, vamos a la información del jueves 15 de febrero. Aquí le vamos a pedir, por favor, que nos deje sus likes, que comparta este resumen semanal y, por supuesto, los demás programas de Estudio B y de Sin embargo al aire. En la información del jueves del 15 de febrero vamos a recuperar información también del día miércoles, porque el día miércoles tanto Mario Delgado como Tatiana Cloutier como Víctor Hugo Romo denunciaron que Xochitl Gálvez estaba utilizando un inmueble de la empresa Marnos para hacer sus conferencias mañanetas, como la llama ella, y pues ellos afirmaron que esa empresa constructoria se vio beneficiada durante la administración de Xochitl Gálvez en la alcaldía. Entonces, a partir de esta información que presentan el día miércoles estos liderazgos de Morena, pues el día jueves ya en su conferencia mañanetas, Xochitl Gálvez se defiende. Primero dice que no sabe a quién pertenece ese inmueble. Le preguntan directamente si es de Marnos o no el inmueble. Ella dice, el PAN lo está rentando, este inmueble, donde ella instaló no solo estas conferencias, sino además sus oficinas. Dice, el PAN contrató este inmueble y hay un contrato ante el INE, pero también dice que ella no tiene que ver con el dueño de Grupo Marnos, porque también los liderazgos de Morena afirmaron que el dueño de esta constructora la había acompañado y le había pagado la gira a España, algo que sí desmintieron ellos porque la foto que circulaba, que Morena circuló afirmando que se encontraba con el dueño de esta constructora, pues ellos dieron el nombre del verdadero empresario, que en realidad era un empresario español y no al que habían identificado. A partir de eso ella dice, yo me pagué mi gira y no sé ni quién nos rentó estas oficinas, lo cual es muy raro porque afuera de las oficinas pues sí está el logo de la empresa. Entonces, vamos a escuchar esta primera parte donde ella niega que sepa de quién es este inmueble donde ella da sus conferencias. Hay una confusión de la persona, y aquí Ildefonso ya lo aclaró, inmediatamente porque pues, él organizó este encuentro. La persona que está sentada conmigo no es un empresario mexicano, no es el dueño del Grupo Marnos, como se dijo que me había pagado y organizado la gira de España. La gira yo la pagué de mi bolsa y la persona que está sentada conmigo se llama Javier Fernández Lesquet, no tiene nada que ver con la persona que señala estos personajes de Morena. Y esta casa la rentó el Partido Acción Nacional, hay un contrato. Aquí está mi querida Kenia, no sé si anda por aquí, pero ella se dio a la tarea de buscar distintas casas. Es más, tengo el chat donde me están mandando diferentes opciones de casas. Rentamos una casa y ahora resulta que el que te renta una casa inmediatamente es perseguido políticamente por el hecho de rentar una casa. La casa es legal, tiene uso de suelo, se paga una renta, hay un contrato, no hay nada absolutamente indebido. Y la obra del Lago Phil, primero los jefes delegacionales no autorizamos construcciones, eso es muy importante que lo entiendan. Un desarrollador se presenta a hacer una manifestación de la obra y tiene que cumplir con una serie de requisitos. Si no cumple con los requisitos, tú no le puedes inscribir la obra. Y les puedo decir que no hay una sola obra que se haya inscrito cuando fui jefa delegacional que no cumpla con todos los documentos. El predio, solo para precisar, entonces, ¿sí pertenece a la inmobiliaria Marnos y usted lo está rentando? No sé a quién pertenezca, honestamente.
me supongo que por transparencia se puede pedir. No sé quién sea el dueño. A mí Kenia me mandó 3 o 4 opciones, están en mi chat para que las vean. Estuvo recorriendo varias casas. Y bueno, en esa conferencia del día de ayer, Álvaro Delgado asistió y le preguntó sobre pues este inmueble donde ya da sus conferencias, y le solicitó pues que hicieran público de este contrato del que hablaban ella y sus voceros. Después de insistir en redes sociales, de la insistencia de Álvaro Delgado, finalmente hicieron público este contrato, y el contrato pues nada más y nada menos confirma que el inmueble sí es de Marnos y se lo renta a través de un arrendador al equipo de Xóchitl Gálvez. Así es, y pues aquí destaca esta cuestión de yo no sé, a mí nada más me pasaron opciones, ¿no? Y no sabía que era de la empresa. Como bien dices, ayer compartieron los periodistas las fotos donde está ahí el nombre de la empresa. Y vamos también con otra información importante del jueves 15 de febrero, y es que Morena y sus aliados pues revelaron quiénes buscarán las diputaciones federales con las siglas del Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo. Aquí destacan nombres muy polémicos. En primer lugar, bueno, nada más hablar, por ejemplo, de Dolores Pardierna, exdiputada federal, que antes buscó gobernar la alcaldía Cuauhtémoc. También hay exfuncionarios como Rigoberto Salgado, ex titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, César Cabrioto, actual senador de Morena. Pero vamos a irnos a los nombres más polémicos para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Y es que el Partido Verde, que es el aliado de Morena, pues también colocó a varios de sus políticos, varios políticos provenientes del PRI y del PAN, pero ahora pues con las siglas del Verde. Por ejemplo, el caso que destaca es el de René Vivanco, quien pues busca una alcaldía en Benito Juárez de la Ciudad de México. Es la actual coordinador del Partido Verde en la capital. Apenas en el 2021 buscó una diputación con el PRI, y en 2016, antes del proceso presidencial del 2018, antes del proceso presidencial donde se elige a López Obrador, este personaje se refería al actual presidente, al fundador de Morena, como un payaso, cínico, mentiroso y cobarde. No es el único caso, también con las siglas del Partido Verde va a competir Luis Miranda Barrera. Él es hijo del diputado y exsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Luis Miranda Nava, quien ha sido vinculado en la trama de corrupción del desvío de recursos conocida como la estafa maestra. Nada más para que recuerden, Miranda Barrera en el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto presumía lujos y viajes en sus redes sociales, y también pues se veía acompañado de Alejandro Peña Pretelli, el hijo mayor de Peña Nieto. Eso nada más para que ustedes tengan ahí la información de algunos de los nombres polémicos que van a competir con el Partido Verde, pero que al final pues son aliados de Morena. Así es, Montse, vámonos a la información del día viernes para cerrar este tema con el que hemos dado hilo a este semanal de esta semana, que es el tema no solo del uso de bots y de trolls en redes sociales para difundir campañas contra algún candidato, y que no es solo lo que está ocurriendo en México, sino en otros países que también van a tener elecciones este año, donde también se están enfrentando a otro problema, que es el uso de la inteligencia artificial para crear noticias falsas. Y bueno, este viernes, sin embargo, presenta un reportaje que es de The Conversation, un medio aliado de Sin embargo, donde se habla justo de esto, cómo las mentiras serán una herramienta poderosa para alterar los resultados en las elecciones en 2024 en diversos estados del país. Este texto abre, por ejemplo, con un ejemplo que es del 21 de enero de 2024. Solo 3 días antes de las primarias presidenciales de New Hampshire, donde los residentes del estado de Nueva Inglaterra recibieron una llamada telefónica del presidente Joe Biden en la que les instaba a reservar su voto para las elecciones de noviembre. Sin embargo, Biden nunca había grabado ese mensaje. Se imitó su voz mediante inteligencia artificial para intentar engañar a los votantes demócratas y así desalentar su participación en las primarias. Entonces, pues a partir de esto, este reportaje detalla que este problema no solo atañe a Estados Unidos. En 2024 van a acudir a las urnas ciudadanos de más de 70 países y es probable que vayan a ser testigos del mayor uso fraudulento
incremento de la inteligencia artificial hasta la fecha. Las campañas de desinformación basadas en inteligencia artificial ya están desafiando la integridad de la democracia, plantea este texto. Desde deepfakes, que suplantan la identidad de candidatos y decisores, hasta bots que difunden información falsa o engañosa a los votantes. Y justo este texto plantea que estamos presenciando un proceso muy dañino para nuestras instituciones, precisamente en un momento en el que la confianza en ellas se encuentra en mínimos históricos en muchos países, por ejemplo, en México. Y bueno, justo este texto pues ya señala que la inteligencia artificial es una amenaza, más aún en el contexto de los procesos electorales, ya que en víspera de elecciones suele haber poco margen para contrarrestar información engañosa. Y esto lo saben muy bien los equipos de campaña de los candidatos, no solo en México, sino en el mundo. Y pues aquí en México esta semana se intensificó, pero también la alerta a la gente de lo que está pasando a través de redes sociales, con lo que ya también había dicho el presidente de la difusión de estos hashtag narcopresidente y narcocandidata, que se hizo incluso desde otros países, Monse, perdóname. Y bueno, con esta información cerramos semanal. Bueno, todavía les vamos a presentar una nota, los vamos a dejar con una nota, pero los invitamos también a leer este texto en Sin embargo MX para que sepa usted también cómo identificar pues esta información falsa que también comienza a correr en redes sociales en víspera de la elección de junio. Sí, es importante, ¿no? Todo estar más y más informados de cómo podemos identificar estas informaciones falsas, estas publicaciones también, estas tendencias pagadas. Ahora los vamos a dejar con un reportaje, nada más les doy un adelanto, justo en el contexto de qué está pasando en las redes sociales con la campaña de Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, porque en los primeros 15 días pues de su intercampaña no solo ha estado marcada por polémicas, también pues destaca porque es el que va más abajo de las encuestas y en las búsquedas de Google también va muy, muy abajo. Es decir, pasa prácticamente desapercibido en la red, lo que contrasta pues con lo que les hemos informado, ¿no? De todo lo que invierten en esas empresas y la censura hasta que están pagando a empresas para que compren este video polémico donde se le ve tomando con Samuel García. Pero los vamos a ir, les dejamos este reportaje de nuestra compañera Tamara Mares, nos despedimos hasta el próximo semanal. Tengan excelente fin de semana. Sí, Ilse. Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Lo Nuevo, como lo ha llamado su partido Movimiento Ciudadano, ha transitado en los primeros 15 días de la intercampaña no solo con polémicas y exabruptos a encuestas, sino que ha pasado desapercibido entre el electorado que apenas lo conoce, como muestran las encuestas, y mucho menos lo buscan en la red, como reflejan los datos de Google. Ni siquiera en su polémica más reciente, el político emesista, que en su breve carrera ha estado en el PRD, Nueva Alianza, ligado a la maestra Elba Ester Gordillo y el PRI, ha acaparado la atención en la red, según las métricas de búsqueda en Google. Ese momento fue aquel video que protagonizó en un palco durante un partido de fútbol. En la grabación se ve presuntamente bajo la influencia del alcohol al candidato presidencial más joven en la historia de México, burlándose de las autoridades electorales, lo cual le generó críticas sobre su forma de hacer campaña. Al momento que las encuestas nacionales lo posicionan como un personaje que no levanta ni siquiera el 10% de preferencia de voto y que hasta el momento no ha logrado imponer ningún tema sobre la mesa. El abanderado de Movimiento Ciudadano fue elegido después de que la corta campaña del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, llegara a su fin en medio de una pugna por el ejecutivo local, mientras que el regiomontano había logrado posicionarse hasta con un 19% de preferencia a tan solo 10 puntos de distancia del segundo lugar, Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición PAN, PRI y PRD. Álvarez Maínez no ha podido rebasar el umbral de los 10 puntos. Su reto no solo es repuntar en la intención de voto, sino el hecho de que a nivel nacional sigue siendo un personaje desconocido por gran parte de la población. La encuestadora Encol publicó a finales de enero que el legislador tenía solo 22 puntos porcentuales de conocimiento, mientras que Gálvez se posicionaba lejos en un segundo lugar con 74% de conocimiento, y Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial del oficialismo, lideraba con
con un 83%. Incluso en Google Trends, aplicación que mide las búsquedas a nivel nacional, aparece rezagado con respecto a sus compañeras de contienda, aún con un video polémico. El día que más atención ha acaparado en el mundo digital fue el 10 de enero, fecha en que se anunció su candidatura. Además, en redes sociales, particularmente las que pertenecen a la empresa Meta, Instagram y Facebook, Álvarez Maínez no solo ha gastado 140,883 pesos a lo largo de 2 días, 17 y 18 de enero, a pesar de que su candidatura fue anunciada desde el 10 de enero, para un aproximado de 70,441 pesos diarios en gasto de publicidad en dichas redes sociales. Igualmente, desde la página de Movimiento Ciudadano Nacional en Facebook, se promovieron 4 anuncios sobre el legislador en el periodo de precampaña emitidos del 16 al 18 de enero, con un gasto total de 2,796 pesos, mientras que con Samuel García emplearon más del doble de recursos diarios en publicidad pagada en las redes sociales de Meta.